Entonces, como les indicaba, existen dos teorías para explicar cómo se comporta la luz. Recordemos que la teoría corpuscular no hablaba acerca de la difracción de la luz, solamente podía explicar que la luz era pues partículas, ¿sí? Que eran partículas muy pequeñas y que viajaban siempre en línea recta, que existía un fenómeno que era el fenómeno de reflexión de la luz y también el fenómeno de refracción de la luz. La teoría ondulatoria nos habla entonces del comportamiento de la luz como una onda, ya no como una partícula, sino que tiene un movimiento ondulatorio. En ese movimiento ondulatorio, entonces podemos decir que la luz se propaga en cualquier medio, ¿cierto? Que es al inicio, Huygens pensaba que la luz eran pequeñas ondas longitudinales, al igual que el sonido, y que se propagaba a través de un medio elástico que como no lo podían ver, pues ellos consideraban que ese medio era denominado éter, ¿no? Entonces ellos decían que la luz se podía propagar en ese medio. Ya más adelante, entonces se pudo observar que la luz se propaga no de manera longitudinal, sino de manera transversal. Es decir, que si el medio está en sentido horizontal, las ondas luminosas van en sentido vertical, de manera transversal. Además, que ese medio que ellos llamaron éter era realmente el vacío, ¿sí? Porque al ser la luz una onda electromagnética, pues tiene la particularidad de poderse propagar en el vacío. Y que mm, esa vibración transversal era con respecto al campo eléctrico de la Tierra, o bueno, del medio donde se esté moviendo, y al campo magnético, ¿sí? Por eso decimos que es una onda electromagnética, porque se mueve en sentido transversal, tanto con respecto al medio, al campo eléctrico, como con respecto al campo magnético. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Entonces vamos a tomar el apunte de la teoría ondulatoria de Huygens y luego vamos a estar trabajando algo con respecto a la rapidez de la luz. Tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos. Bueno, aparte entonces de tener la descripción de de los dos comportamientos que tiene la luz, es importante entender que desde la teoría ondulatoria podemos explicar por qué la luz se difracta y por qué se puede polarizar la luz. Acuérdense que cuando vimos los fenómenos ondulatorios hablamos de la polarización y habíamos dicho que la polarización implica que podamos desviar la luz para que nos quede en una sola longitud de onda y por eso podemos ver un solo color o las personas, digamos, que están externas a un vidrio polarizado pueden ver un solo color, porque se dirige la luz hacia una sola longitud de onda, que generalmente va a ser en el negro o en el azul oscuro. Dime, Luisa. Profe, pero no me puedo interrumpir ahorita. Es que Amaltini se quedó sin internet, entonces acaba de entrar a la clase. Era para avisarte. La acabé de admitir. Aquí, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a mirar cómo surge pues todo este proceso, la explicación con respecto a la rapidez de la luz o la velocidad de la luz, que hasta el momento, digamos, es como la que, digamos, más, bueno, la velocidad más grande que se conoce en este momento es justamente esa, ¿no? La velocidad de la luz. Vamos a ver a qué hace referencia esa velocidad y cómo se trabajó a lo largo de la historia para llegar a este concepto de velocidad y ratificar las dos teorías que explican el comportamiento de la luz. Para ver esta parte, entonces ponen atención cuál va a ser la dinámica. Yo les voy a explicar, vamos a hablar desde 5 científicos que fueron los que se destacaron en este trabajo
y les voy a ir explicando. No necesitan tomar ningún apunte y ya al final, cuando haya hecho la explicación, entonces vamos a trabajar en una línea de tiempo donde está la información, donde ustedes van a poder colocar la información que les voy a estar dando. ¿Sí? Entonces, hasta el final vamos a hacer la elaboración de esa línea de tiempo, que es la que me van a presentar. Entonces, iniciamos hablando de un científico astrónomo de Dinamarca. Entonces, allá el gentilicio es danés, es un astrónomo danés, que en el año 1675, entonces empieza todo este proceso de hablar sobre la velocidad de la luz. Fue el primero que logró realizar una medición sobre la rapidez de la luz, ¿sí? No fue una especulación, sino que él realmente hizo un trabajo eh, basado en evidencias científicas para poder saber cuál era la velocidad de la luz. Y lo que hizo básicamente fue utilizar la distancia que hay entre la Tierra y uno de los satélites o lunas de Júpiter, que se llama Io. Júpiter, como ustedes saben, es el planeta más grande del sistema solar y tiene una fuerza de gravedad bastante alta. Por esa razón, Júpiter tiene 12 lunas o 12 satélites. Entre esas 12 lunas o 12 satélites está una que se llama Io. Y este científico o este astrónomo, teniendo en cuenta la distancia entre la Tierra y este satélite, entonces empezó a hacer sus estudios. Él más o menos conocía el tiempo en que se daban los eclipses de las lunas de Júpiter y al observar un retraso de uno de esos eclipses, recuerden que él lo que hacía era observar. Entonces, la distancia de la luz le permitía observar esos eclipses y al darse cuenta del retraso en uno de los eclipses, pudo evidenciar que ese era el tiempo que la luz se demoraba en recorrer la distancia desde la Tierra hasta esa luna. Con esos datos, entonces él hizo el cálculo y determinó que la velocidad de la luz era de 2,2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? A ver, recuerden que si decimos 10 a la 8 es 8 ceros adelante del 2, ¿no? 8 ceros adelante. Entonces, pues es una velocidad bastante amplia y él estableció en ese momento ese valor, 2,2 por 10 a la 8 metros sobre segundo, como la rapidez de la luz. Sin embargo, pues ya hoy en día que se ha calculado de manera exacta, sabemos que está por debajo del valor real. ¿Sí? Ese 2,2 está por debajo de lo que realmente es la distancia, la velocidad que tiene la luz. Pero digamos que fue un primer intento y no fue tampoco algo tan descabellado, a pesar de que no tenía la tecnología que existe hoy en día. Estamos hablando del año 1675. Luego, entonces, aparece Hippolyte Fizeau. Este es un astrónomo también francés, pero él trabajó sus ideas en el año 1850. Estamos hablando de casi 200 años después de el científico danés. Y él, de origen francés, Hippolyte Fizeau, desarrolló otro sistema que le permitía medir la rapidez de la luz, pero en este caso, lo que él hacía era incidir un haz de luz, hagan de cuenta que ustedes ponen una linterna, ¿cierto? Y la enfocan hacia un lugar. Eso es hacer incidir un haz de luz, pero en este caso era a través de una rueda dentada giratoria. Las ruedas dentadas son como las de los engranajes, ¿sí? O como las que utilizan las sierras que tienen esos dientecitos en los bordes. Entonces él hacía pasar la luz a través de esa rueda dentada y de acuerdo a sus cálculos, a sus observaciones, entonces determinó que la velocidad de la luz era de 3,1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3,1 por 10 a la 8. Ese 8 ahí es exponente. Lo que pasa es que el programa no deja colocar números más arriba. Entonces, este valor ya se pasó.
de lo que es el valor actual, no mucho, solamente un 5% se desvió del valor actual de la velocidad de la luz. Entonces, si ustedes se fijan, a pesar de que eran tiempos donde el desarrollo tecnológico no era muy amplio, se logró determinar eh, de una manera muy acertada, ¿cierto? De una manera muy acertada, lo que se consideraba la velocidad de la luz. Mm, Ahora, el valor real o el valor que se acepta en este momento como exacto, son 299.792.458 metros sobre segundo, ¿cierto? Se aproxima generalmente a 300 millones. Entonces se dice que la velocidad de la luz es 300 millones sobre segundo, o bueno, la que más se utiliza, 300.000 kilómetros sobre segundo. ¿Sí? 300.000 kilómetros sobre segundo, o sea, 3 por 10 a la 8. Entonces, fíjense que FISU no estuvo tan lejos. Ya a partir de 1983, entonces es donde se adopta ese valor, más o menos 130 años después, se da el valor con el que se trabaja para la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por otro lado, entonces ya en 1801, aquí ya no estamos hablando de la velocidad de la luz, sino de la confirmación de las teorías que explican el comportamiento de la luz. Entonces, Thomas Young, que era un discípulo, un científico inglés, realiza un experimento con una doble rendija. Doble rendija es como, ustedes han visto las persianas de que colocan a las ventanas, entonces era doble, ¿sí? Una doble rendija que tienen así esos huequitos y él observó que la luz se podía difractar y que además se podía generar interferencia, ¿sí? Entonces, recuerden lo que es la difracción, que pasa la luz por un pequeño espacio y se amplía, ¿no? Entonces, como las ondas del sonido, también sucede con cualquier tipo de onda. Entonces, él confirmó la difracción y la interferencia de la luz. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que efectivamente la luz era una onda y él descartó la teoría corpuscular, aunque realmente no se debía descartar porque la luz también se comporta como partícula. Pero entonces para él y sus experimentos, para Thomas Young, la luz era solamente una onda. Y para el mismo tiempo, otro físico, también francés, Agustín Fresnel, utilizó unos cristales. Esos cristales tenían forma de rombo. ¿Sí? Y ahí entonces se dio cuenta que la luz se podía polarizar. Recuerden que la polarización es una interferencia en la luz y de esa forma se pudo determinar que era una onda transversal, porque las ondas longitudinales no presentan polarización. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, ok. Luego, entonces aparece James Maxwell en el siglo XIX. Estamos hablando más o menos también hacia finales de los años 1800. Y este físico, que era de nacionalidad inglesa, James Clerk Maxwell, eh, trabajó una teoría que era la teoría electromagnética y mencionaba cómo la luz estaba relacionada tanto con la electricidad como con el magnetismo, la electricidad y el magnetismo. Y él lo que decía era que esas ondas electromagnéticas, como la luz, producían unas cargas eléctricas que eran muy rápidas y que podían fluctuar o movilizarse tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Entonces, nuevamente vuelve a confirmar que la luz es transversal y más adelante, Heinrich Hertz, que es el de la frecuencia, recuerden que la frecuencia se mide en hertz, determina exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, confirma que la luz es transversal, es una onda transversal. Y ya para dar confirmación definitiva a que también se comportaba como partícula, aparece en 1913 Niels Bohr.
ya estamos hablando del siglo XX. Entonces, Niels Bohr es uno de los científicos, en este caso él era físico, pero trabaja mucho desde la química. De hecho, tenemos uno de los modelos atómicos, que es justamente el de él. Y él se basó en los estudios que habían hecho Rutherford. Recuerden que hay un modelo anterior al de Bohr, que es el modelo de Rutherford, y Max Planck. Y propuso un nuevo modelo atómico. Entonces, ¿cómo era el modelo atómico de Bohr, perdón? Tenía un átomo en el centro, recuerden que el átomo es positivo, y tiene niveles de energía, donde van los electrones. Y estos electrones saltan de un nivel a otro. Entonces, si van a saltar de uno menor a uno mayor, tienen que absorber energía en forma de luz. Eso se llama un fotón de luz, que es una partícula. Y si tiene que saltar de un nivel alto a un nivel bajo, entonces libera fotones de luz, libera energía. Desde este modelo atómico, entonces, primero se entendió cómo era que se producía la luz. La luz se produce cuando un electrón salta de un nivel alto a un nivel bajo. Y adicional a esto, entonces, se entiende que la luz es una partícula, ¿sí? Que son fotones que se liberan cuando los electrones, perdón, cambian de un nivel a otro de energía. Allí entonces se confirma la teoría corpuscular, ¿sí? Entonces, las dos teorías fueron confirmadas y pues podemos ver todos los procesos que se hicieron para determinar la velocidad de la luz. Entonces, hasta aquí es como la historia que confirma estas teorías. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Me voy a devolver a la diapositiva donde empezamos este tema y ustedes ahora van a elaborar la línea de tiempo que va explicando todo el proceso relacionado con la luz. ¿Cómo vamos a realizar esta línea de tiempo o qué debe tener? El nombre del científico correspondiente. Entonces, hago un ejemplo con este primero. Christensen Romer, ¿cierto? Es el nombre del científico. El año en que hizo su trabajo, 1675, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces, realizó la primera medición de la rapidez de la luz. Realizó la primera medición de la rapidez de la luz. Y hago un pequeño dibujo pequeño, no son dibujos macros, son pequeños, pero que se puedan ver, ¿no? Porque a veces uno dice pequeño y toca buscar la lupa para poder ver el dibujito. Entonces, en ese dibujo, ¿qué vamos a representar? ¿Cómo lo hizo? ¿Cierto? ¿Cómo hizo para darse cuenta? Entonces, aquí nos dice que él tenía la medida de la distancia entre la Tierra y una de las lunas de Júpiter y que fue a través de un eclipse. Entonces, podemos hacer la gráfica donde se represente la Tierra, la, la luna de Júpiter y una línea que indica la distancia. Eso puede ser, ¿sí? Entonces, ahí les di el ejemplo con el primero y asimismo van realizando la secuencia con los demás científicos. Esa parte es clara. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, repito, el nombre del científico, astrónomo, físico, en fin, el año en el que realizó su descubrimiento, qué fue lo que hizo y un dibujo que represente cómo lo hizo, ¿sí? Cómo lo hizo. ¿Ok? Entonces ya podemos empezar a trabajar en esa línea de tiempo. Yo voy a dejar esta diapositiva un rato, luego cambio a la otra y luego a la otra. ¿Sí? Tenemos 5 científicos. Entonces, para que vayamos avanzando en el desarrollo de esta actividad. Ok, ya lo escribo en el chat. Empezamos, por favor. Bueno, chicos, ya les quedó habilitado el Classroom para que por favor cuando terminen de hacer la línea de tiempo, la suban junto con el gráfico que hicimos de la refracción de la luz, el que debían finalizar el día miércoles. Entonces, por favor, suben el gráfico y la línea de tiempo al Classroom. Ya les quedó habilitado y nos vemos nuevamente el día martes en clase de química. Que tengan excelente resto de día, feliz fin de semana. Dios los bendiga. Chao a todos.